Autómata. Sistema de toma de decisiones simples y programado para seguir instrucciones específicas. Algunos pueden ser sistemas de aprendizaje automático o redes neuronales capaces de adaptarse y mejorar su desempeño a partir de datos y experiencia. El mundo está cambiando y la inteligencia artificial llegó para quedarse. Aquí analizamos su impacto en todos los aspectos de nuestra vida. Esto es Autómatas. Inteligencia artificial ahora. Una producción de Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Autómatas. Inteligencia artificial ahora. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de Autómatas Inteligencia Artificial ahora. Es un gusto estar con ustedes un sábado más, hoy ya 26 de julio de 2025, se nos fue julio también, ¿verdad? Estos, ya los memes de julio también se van. Abrazo enorme para toda la gente que está con nosotros a través de Radio Monumental, que está escuchando este podcast también, ya sea en Spotify o Apple Podcast, y que también, ¿verdad? Siempre nos deja sus comentarios sobre el programa durante la semana. Que tengan un excelente fin de semana largo, ayer con la celebración también de los 201 años de la anexión de Nicoya, que hubo actividades especiales en Guanacaste, y nosotros este sábado listos para seguir aprendiendo sobre inteligencia artificial. Don Hernán Azofeifa, una servidora Febe Cruz y Eva, estamos listos para acompañarles a partir de este momento y hasta las 10 de la mañana. A usted que nos premia con su sintonía, que está con nosotros en carretera, que está trabajando, que está disfrutando este fin de semana largo, también mucha gente ayer disfrutando el feriado, y nosotros aquí un sábado más, con mucho que conversar, con mucho que aprender. Y es una de las cosas que ustedes más nos dicen siempre que nos dejan comentarios, es gracias porque estoy aprendiendo mucho con Autómatas. Bueno, nos damos más que por satisfechos de esta situación, porque además de sembrar esa semillita de la necesidad de conocer lo que está pasando con esta tecnología, sus implicaciones, cómo podemos sacarle provecho, sus retos, sus desafíos también, sus riesgos, también aprendemos muchísimo todos los días. Del programa pasado de eAffairs, la gente nos dejó muchos comentarios que aprendieron muchísimo, un poco preocupados, don Hernán, el hecho, ¿verdad?, de que ya se nos convierta en el centro de los procesos la inteligencia artificial, pero ya está pasando, así que no nos podemos asustar y más bien tenemos que conocer, saber de qué se trata para poder enfrentar esos desafíos. ¿Cómo está, don Hernán? Buenos días. Muy buenos días, Febe, y muy buenos días a usted que siempre nos acompaña acá en Radio Monumental, en el programa Autómatas todos los días sábados. Ojalá que la pasaran muy bien el día de ayer, que disfrutaran en familia, y si están aprovechando este fin de semana más extenso, pues que la pasen de lo mejor con sus seres queridos. Y sí, Febe, sin duda alguna, no tenemos que extrañarnos, tenemos que ocuparnos más bien, porque los avances son constantes, son más acelerados. Hay mucha noticia nueva que se está también dando en el tema de la inteligencia artificial, y por supuesto que esto implica que todas las actividades del quehacer humano se vean de una forma u otra permeadas. Pero lo más importante es nuestra disposición a aprender y a entender, porque se va a requerir de formación de habilidades nuevas, y difícilmente lo podemos lograr si no estamos entendiendo qué sucede. Así que el programa de hoy, programa como siempre prometemos, interesante y de mucho valor, sobre todo para quienes se encuentran en el sector de salud. Sí, sin duda alguna. Hoy vamos a hablar de la inteligencia artificial en la medicina. Ya hemos tocado este tema en otros programas, pero lo que nos resulta interesante es que cada vez que hablamos de un tema, y ya lo hemos tocado, descubrimos cosas nuevas que se están haciendo, ¿verdad?, en ese ámbito, o cosas que pueden aprovechar los profesionales en salud e incluso nosotros también, ¿verdad?, como usuarios de los servicios de salud. Pero antes de presentar al invitado de esta mañana, sumemos a Eva, nuestra inteligencia artificial, que nos hace un resumen del tema. Muy buenos días, queridas y queridos oyentes de Radio Monumental. Les saluda Eva, su asistente periodística especializada en inteligencia artificial, con muchísimo entusiasmo por acompañarles en una nueva edición de nuestro programa Autómatas, donde exploramos los caminos que la tecnología está trazando para cambiar el presente y el futuro de nuestras vidas. Hoy les invito a abrir los ojos, los oídos y el corazón, porque vamos a hablar de algo que literalmente puede salvar vidas, cómo la inteligencia artificial puede ser aplicada en el sistema de salud costarricense. Costa Rica, como tantas otras naciones con sistemas públicos de salud, enfrenta presiones enormes.
Personal médico saturado, agotado, listas de espera interminables, escasez de especialistas y una creciente necesidad de responder con eficiencia, rapidez y humanidad. En el programa de hoy veremos cómo la inteligencia artificial podría ser una aliada crucial para mejorar y resolver muchos de nuestros problemas actuales. La visión que exploraremos no propone un reemplazo, sino un fortalecimiento. La IA no llega para quitar empleos, ni reemplazar al médico, a la enfermera o demás personal sanitario. Llega para hacerlos más fuertes, más ágiles, más humanos. ¿Se imaginan una herramienta capaz de liberar 2 horas diarias al personal médico solo con automatizar las notas clínicas? Eso ya es posible gracias a los llamados escribas de IA generativa, que transcriben conversaciones médico-paciente en tiempo real y redactan documentos médicos de forma casi automática. Los beneficios no son solo teoría. En hospitales como el Northwestern Medicine en Estados Unidos, estas soluciones ya están en marcha. Se ha registrado un aumento del 40% en la productividad de los radiólogos que usan IA para redactar informes. Así es, 40% más eficiencia en una de las áreas más críticas del diagnóstico clínico. ¿Y qué pasa con nuestras eternas listas de espera? Pues el Reino Unido nos da una lección. Su sistema público de salud, el NHS, ya usa IA para reorganizar listas de cirugía, priorizando no por orden de llegada, sino por riesgo clínico. Es decir, se atiende antes al que más lo necesita. En España, se ha logrado reducir en más de un 30% los tiempos de espera para citas médicas gracias a algoritmos que reorganizan en tiempo real los huecos que dejan las cancelaciones. Inteligencia real, aplicada a lo que más importa. Y no podemos dejar de hablar de las zonas rurales, donde muchas veces la especialidad médica es una promesa lejana. Ahí la IA también puede ser una revolución. Por ejemplo, detectando retinopatía diabética en los EVAIS, incluso en lugares donde no hay oftalmólogos disponibles. ¿Se imaginan prevenir la ceguera sin salir del pueblo? Eso ya se está probando en el mundo y puede ser una realidad aquí. Pero claro, no todo es soplar y hacer botellas. Esta revolución tecnológica necesita de datos de calidad, de inversión, de capacitación, de regulación clara y, sobre todo, de confianza. Necesitamos alfabetización digital, tanto en el personal médico como en los pacientes. Y necesitamos una decisión, país firme, que apueste por transformar nuestra joya de la corona, la seguridad social, en una infraestructura sólida de salud digital. ¿Y cómo vamos en ese camino? Bueno, contamos con una base muy valiosa, el Expediente Digital Único en Salud, EDUS. Pero hoy, lamentablemente, funciona como una isla. No se conecta fácilmente con el sector privado, ni con otros sistemas como el del IMSS. Lo que se necesita es interoperabilidad, y ahí la IA también puede ayudar, organizando, traduciendo y haciendo conversar sistemas distintos para ofrecer una visión integral del paciente. Todo esto, por supuesto, cuidando con uñas y dientes la privacidad de los datos. Porque, como bien lo señalan las fuentes, esto no es solo un tema tecnológico, sino también ético y humano. La IA bien usada no es una amenaza, es una palanca que puede levantar nuestro sistema de salud sin romperlo, sin deformarlo, sin despojarlo de su esencia solidaria. Y ahora sí, cerremos esta introducción con una frase que lo resume todo y que debería retumbar en nuestras conciencias. La inteligencia artificial no va a reemplazar a los médicos, pero los médicos que sepan usar inteligencia artificial sí van a reemplazar a los que no la usen. Entonces, la gran pregunta que les dejamos para que nos acompañen durante este programa es: ¿estamos listos, como sociedad, para abrazar la inteligencia artificial como un motor de equidad en la salud? ¿O seguiremos viendo pasar la revolución desde la sala de espera? Gracias, Eva. Está con nosotros don Néstor Azofeifa, médico cirujano con un extenso, importante e impecable currículo en medicina, y que es un honor para nosotros tenerlo aquí, don Néstor. Primero, bienvenido a Autómatas, bienvenido a Radio Monumental, su casa. ¿Cómo me le va? Muchas gracias por la invitación. Agradecerles para ver cómo podemos enfocar este tema de la inteligencia artificial y todas las bondades que podemos obtener con el uso adecuado de esta nueva tecnología en todo el área de ciencias de la salud, específicamente pues en la medicina, que es una situación, un país que tenemos que ir mejorando, procurando ver cómo se pueden vencer todo ese tipo de obstáculos que tenemos en este momento. Yo quería empezar diferente a como he empezado los programas en los que hablamos de medicina e inteligencia artificial, porque casi siempre empezamos que nos cuenten, ¿verdad?, en qué se está implementando, en qué se está aplicando, qué provecho le podemos sacar, y lo vamos a ir tocando en el programa. Pero nos hemos encontrado junto a don Hernán con algunas coincidencias en esos invitados, y es la cierta resistencia del profesional en salud, en medicina,
de aprovechar los beneficios de la inteligencia artificial. Usted como médico, ¿por qué dijo hay que aprovechar esto, nos tenemos que subir en esta ola, no nos podemos quedar por fuera para que la ola nos lleve? Como médico, ¿qué lo motivó, don Néstor? Bueno, uno en el diario vivir que tiene en la institución, y me refiero a la Caja Costarricense del Seguro Social, en el caso personal desde diferentes ámbitos, desde cuando trabajé en la zona de Sabalito de Cotorus como médico general realizando mi servicio social, posteriormente laborando en los hospitales como médico especialista, y últimamente me he desempeñado en el área administrativa como jefatura de un servicio médico en el cual tengo a cargo diferentes tipos de especialidades médicas. Uno ve la situación que tiene la institución, y me refiero pues a todos esos cuellos de botellas que tenemos. Es muy difícil para un país que está limitado de recursos pedir y pedir, pedir. Más bien uno tiene que replantear las cosas, y más bien lo que se debe de formular es cómo en un puesto de jefatura uno puede tratar de mejorar todos los procesos clínicos y administrativos. Clínicos me refiero a todo el quehacer que tienen los especialistas, los médicos especialistas, los médicos generales, y también todo lo que son la logística de compra de activos, mantenimiento, atención de los usuarios. Todo esto que está generando quita mucho tiempo al especialista, le genera mucho cansancio, mucho agotamiento. Mediante la tecnología de la inteligencia artificial uno puede mejorar los procesos, ahorrar un poco de tiempo, y no solamente en labores repetitivas administrativas, sino tratar de preservar lo que es más importante, el recurso humano que tenemos en la institución, que son ahorita la situación que tenemos de los médicos generales. ¿Por qué cree usted que hay esa resistencia entonces de algunos médicos de decir: no, yo no le voy a delegar funciones que podrían a mí, ¿verdad?, quitarme esa carga de trabajo, como usted dice, a la inteligencia artificial? Bueno, la implementación de la inteligencia artificial en un área del conocimiento humano, de la prestación de servicios, como son las ciencias de la salud, y aquí no solamente hablo desde el punto de vista como médico, sino también desde una perspectiva que también se incluye en los otros profesionales de salud, llámense odontólogos, farmacéuticos, terapeutas físicos, etcétera. Nosotros estamos careciendo en los procesos de formación de una alfabetización, por decirlo así. Tenemos que combatir precisamente con el retomar en los currículos de cada una de las carreras de las ciencias de la salud el tema de la inteligencia artificial, como se está haciendo en otros países. Si nosotros nos ponemos a ver diferentes motivos por el cual es tan difícil o hay esa resistencia a la implementación de la inteligencia artificial, precisamente desde el punto de vista médico, hay muchas encuestas que nos dicen que prácticamente el 40% de los médicos en el mundo, a nivel global, nos dicen que tienen un déficit de conocimiento y necesidad de alfabetización con los temas digitales, con los temas de implementación precisamente de todos los sistemas de inteligencia artificial. Un grupo menor lo que dice es que tienen temor de perder el juicio clínico, o sea, eso es lo que hace al médico con toda la información que tiene un paciente, comenzar a analizar cuáles son los posibles diagnósticos, cuáles son las posibles consecuencias, qué le puedo enviar, qué laboratorios, qué tratamiento. Entonces hay un temor también en un grupo pequeño precisamente de perder ese criterio clínico. Lo otro es algunos compañeros tienen desconfianza de consultar, entre comillas, a una caja negra que no sabe de dónde viene la información, y que esa caja negra le dé a uno un criterio que lo tiene que trasladar a las consultas de un paciente. Eso lo he escuchado bastante, el de la caja negra. La famosa para caja varios negra. Especialistas, no solo médicos. Sí, ahí es donde retomo el punto anterior, en donde esa falta de conocimiento de dónde es que se origina los resultados de una inteligencia artificial es el tema de los datos, que tal vez más adelante podemos conversar. Entonces ese desconocimiento, ese temor a que una caja negra le dé información de qué es lo que tiene que hacer, genera que vayan a solicitar una segunda opinión a otro compañero y ya desechen entonces lo que era el apoyo que estaba dando la inteligencia artificial. Lo otro también, que es parte de lo que decía Eva, son la fragmentación que tienen los sistemas
de datos electrónicos. En nuestro caso, un gran insumo que tenemos, que a diferencia de otros países, y creo yo que todavía no lo estamos aprovechando al máximo, es el expediente digital. El expediente digital, veámoslo así, en cálculos estamos hablando de que tenemos 5.200.000 habitantes, cada uno puede tener su expediente digital, y es una riqueza increíble de tener datos ahí para poder generar una serie de propuestas de algoritmos, y esos algoritmos que saquen todo lo que es posibles soluciones. Lo que pasa es que también vuelvo otra vez al primer punto. En el primer punto, al no conocer los médicos el tema de lo que es la inteligencia artificial, al no tener esas bases fuertes, esos cimientos adecuados, resulta que entonces cuando se están haciendo la introducción de esos datos son muy inespecíficos, no están bien etiquetados. Entonces el tema de la información que pueda sacar un algoritmo, ahí es donde podríamos estar fallando. Si nosotros hacia atrás entonces tenemos un personal de salud bien formado que pueda unificar, homogeneizar todo lo que se mete en el expediente digital, ahí sí podemos tener datos suficientes para tomar decisiones, sea operativas o clínicas. Aquí voy a hacer un paréntesis porque también hay algo muy interesante. En medicina, los médicos ahora utilizamos lo que es la medicina basada en evidencia, o sea, las decisiones que toma un médico es basado en estudios que soportan que a estos pacientes les va mejor aplicando tal procedimiento, tal tratamiento versus los que no se les aplicó. Entonces eso es basado en una evidencia científica. Y pasan todos los estudios que se hacen tienen que pasar por un comité ético científico. Pero resulta ahora que con la inteligencia artificial, esos comités éticos científicos, que son los que aprueban precisamente los estudios clínicos, que a su vez dan las autorizaciones o que finalizan las pruebas clínicas, precisamente ahora con la inteligencia artificial tenemos que formar nuevos consejos éticos científicos con gente que sepa, que revise, que esté encima de cómo se están ingresando los datos a un algoritmo. Esos datos tienen que estar bien etiquetados, que estén tomando todas las poblaciones vulnerables. Eva decía que ya en Estados Unidos fue el ejemplo que puso, que ya están usando en los servicios de radiología precisamente la inteligencia artificial para tratar de acelerar los procesos de lectura de las imágenes médicas. Sin embargo, hay que tener consideración en que existen diferencias entre los diferentes países, que muchas veces si ese comité ético-científico que tiene que velar por el flujo de esos algoritmos, si no está entrenado para eso, pueden encontrarse diferencias en los resultados que no pueden ser los que uno esperaba, porque precisamente se hicieron con otro tipo de población. Y eso aquí en Costa Rica también es muy importante porque nosotros tenemos muchísima diversidad. El EDUS, si bien es cierto, como lo decía anteriormente, prácticamente todos los habitantes de este país vamos a tener un EDUS. Pero ese EDUS también refleja situaciones propias de cada persona, que hay que tomarlas en cuenta. No es lo mismo, por ejemplo, la información, los datos que puede tener un paciente que vive en una zona marginal o una zona muy alejada versus un paciente que vive en estos cantones que son más desarrollados, porque ahí entran situaciones del ambiente, situaciones del estrés, situaciones del trabajo, que entonces todos estos factores también hay que tomarlos en cuenta para que ese producto, para que esa información que está saliendo de los algoritmos y que también en su momento uno las pueda aplicar, tiene que tomar en cuenta todas estas cosas. También cuando saquen los modelos de inteligencia artificial, ese comité ético científico también tiene que darle una trazabilidad que ese modelo que se está generando de inteligencia artificial precisamente siga los parámetros que uno espere, que no haya una situación que pueda más bien complicar a los pacientes. Por eso es que el punto inicial en donde la educación y la alfabetización del personal de ciencias de la salud tiene que ser muy importante, porque si ustedes se ponen a pensar, prácticamente la inteligencia artificial se construye con datos en áreas que no son ciencias de la salud, que no son la medicina. Esos datos provienen posiblemente de expedientes, de archivos, de imágenes, de voces que están en un solo momento o están en un periodo del tiempo. Sin embargo, el análisis de los datos de los pacientes en ciencias de la salud refleja una línea que es vertical en el tiempo, que es cronológica. Lo ideal es comenzar a mapear todos los pacientes desde su nacimiento
hasta el momento actual y qué es lo que ha tenido mediante una historia clínica, tomando sus antecedentes, a qué médico se está visitando, qué le ha dejado el médico, si ha tenido antecedentes quirúrgicos, si ha tenido antecedentes personales patológicos, si es una persona que fuma, si ha sido internado. Toda esa información que se está generando desde el momento que nace la persona hasta el momento actual, eso está siendo recopilado por esa información, esa data está siendo recogida en electrocardiogramas, en ecos que serían imágenes, en resonancias magnéticas, en ultrasonidos, en recetas, en fármacos, en notas de un nutricionista, en notas de un terapista físico. Entonces, la recolección de esa información en las ciencias de la salud tiene que ser totalmente de un orden cronológico para que nos pueda servir. Entonces, es muy importante tomar en cuenta todas esas variables para que esa propuesta de modelo de inteligencia artificial se pueda aplicar a toda la población y que funcione adecuadamente para dirigir todas las decisiones tanto estratégicas como también, lógicamente, enfocadas en el paciente. El otro tema también que es una situación de que todavía no se acepta bien la inteligencia artificial es el tema institucional. Por ejemplo, el tema del costo de las licencias. O sea, todos los sistemas tienen que tener un costo, también hay que invertir presupuesto precisamente para generar todos esos estudios para ponerlos en marcha. El otro también es la falta de personal. Yo, como funcionario de la Caja, yo veo muy interesante todo lo que se puede hacer en la zona rural a nivel de los CEBAES, en los equipos de atención integral básica, pero si ellos no tienen la tecnología, no tienen el soporte de un departamento de TI, va a ser muy difícil porque en cualquier momento se cae todo eso, no tenemos ese acceso, entonces ya la inteligencia no puede funcionar de la mejor manera. Lo otro es a nivel de la comunidad, en el tema de yo como paciente leo en redes sociales, escucho al vecino, escucho a la persona que está sentada conmigo ahí en el Hospital México esperando que me atienda el médico, escucho sobre inteligencia artificial, tengo mi teléfono, tengo la aplicación de Ledus, pero todavía al no lograr yo entender eso, yo tengo miedo que mis datos, o sea, que son confidenciales, ¿quién los va a manejar? ¿Quién los va a tener? Por eso es que también ocupamos un poco de temas de gobernanza en esto. Entonces también eso es una situación que se enfrenta y que genera que haya el enlentecimiento de la puesta en marcha de la inteligencia artificial. Lo otro es el tema político regulatorio. Aquí en Costa Rica, si bien es cierto, ya hay 3 proyectos en el plenario legislativo, en la Asamblea Legislativa, pero de lo que uno lee, grandes observaciones se hacen de que los 3 generan mucha burocracia, pero que puntualmente el tema de salud, el tema médico, no tiene un capítulo especial, a diferencia de lo que sucede en Europa, ¿verdad? Que está muy bien regulado eso, pero también es muy cerrado. En los Estados Unidos ahorita es muy curioso porque todavía a nivel federal no se instaura ninguna guía para hacer eso. Entonces, a nivel de los estados se están generando las guías precisamente de cómo implementar todos los mecanismos de seguridad para proteger los datos, para proteger al paciente. Recientemente, hoy en la mañana estuve leyendo que ya en Canadá se aprobó el acta precisamente de inteligencia artificial. No la he leído, pero al parecer por los comentarios que dicen ellos es un poquito más flexible de lo que estamos viendo en Europa y trae mucha información que protege el tema de los pacientes en el área de las ciencias médicas. Y lo otro es el tema ético-social, ¿verdad? Lo que yo decía anteriormente, el sesgo que puede existir en lo que genere una inteligencia artificial que no haya tomado los grupos pequeños, los grupos vulnerables. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso porque esos datos que estamos utilizando para alimentar a los algoritmos y generar la información, si no son datos adecuados, podemos tener decisiones o generar procesos inadecuados. Doctor, usted nos hacía referencia a algunos temores con fundamento, otros tal vez por malinformación, situaciones por las cuales se han dado situaciones que no nos permiten implementar correctamente el uso de la inteligencia artificial en la salud, etcétera. Pero desde su perspectiva usted optó por estudiar inteligencia artificial porque ve un potencial. Suponiendo que podamos resolver estos elementos que usted nos comentaba anteriormente,
¿cuál es el gran beneficio que trae la inteligencia artificial en la salud? Porque uno, cuando ve el tema de la inteligencia artificial, uno dice es un tema muy transversal, está afectando todas las profesiones, pero dentro de cada actividad o cada profesión incluso es transversal, porque eso es transversal para doctores, para enfermeras, para técnicos, para el departamento administrativo, para compras del hospital, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la promesa que si manejamos correctamente la inteligencia artificial y hacemos toda una gobernanza adecuada, el país podría vivir con inteligencia artificial en el área de medicina? Bueno, para poder contestar eso sí me tengo que extender un poquito en el sentido de que yo en lo personal estoy viendo que actualmente Costa Rica tiene en el área de ciencias de la salud, en el área de la medicina, tiene dos son los motores que están impulsando precisamente incursionar propiamente ya en un 100% de la inteligencia artificial en ciencias de la salud, en la medicina. El primer motor que está acelerando esto es precisamente el síndrome de desgaste que tienen los especialistas, que está generando, por un lado, si no es un tema económico, es la sobrecarga de trabajo. Y aquí no me refiero solo a los médicos especialistas, me refiero en general a todo el personal de salud. Y no solamente son renuncias que han presentado los médicos especialistas, sino también que el médico especialista se queda laborando en la caja, pero en lugar de laborar tiempo completo está solicitando laborar una media jornada, 22 horas, está solicitando laborar 33 horas. Y eso es lo que está generando precisamente que el tiempo que hay entre un agendamiento de una cita y otro se vaya alargando. Lo otro también son las listas de espera. Las listas de espera también está generando presión. Entonces, por un lado, un primer motor que yo veo es la situación del personal de salud, que ya está agotado. En una encuesta que hizo el Colegio de Médicos en el 2023, prácticamente el 53% de los médicos ya tienen evidencia de síndrome de desgaste, tienen el burnout. Entonces, hay que analizar qué es lo que está sucediendo, por qué se está dando esa situación. Y el otro motor que yo veo precisamente es la presión que tienen las personas que toman las decisiones dentro de las instituciones. Las directivas, las gerencias están teniendo mucha presión porque se requiere de infraestructura, se requiere mejorar el giro cama en los hospitales, se requiere mejorar el flujo de pacientes en los servicios de emergencia, se requiere mejorar la logística interna propiamente de la caja, se requiere también mejorar el tema de la digitalización del EDOS para que se pueda utilizar. Como decía Eva al inicio, el EDOS está muy bien en la caja, pero no se puede comunicar ni con el INSS, no se puede comunicar, en el caso mío que laboro en un hospital en donde tenemos que atender una población privada de libertad. Ellos tienen ahí también clínicas, pero esas clínicas no están utilizando el EDOS y los privados de libertad con mucha frecuencia llegan al servicio de emergencia. No se está conectando con los hospitales privados, no se está conectando con consulta privada. Entonces, todo esto genera presión. Esos son los dos motores. Uno es el motor del tema de del agotamiento de los médicos, que se suma también a las renuncias, y el otro es el tema, la presión que tienen los tomadores de decisiones, los ejecutivos en el área privada, las gerencias en el área pública, de ver cómo se puede comenzar a ya introducir de manera adecuada la inteligencia artificial. Dentro de esto, entonces, ¿qué es lo que uno podría ver y qué es lo que uno vislumbra cómo la inteligencia artificial le puede dar la herramienta a uno para mejorar? Bueno, vean, en la institución, y me refiero a la caja, los médicos especialistas, si es un paciente de seguimiento, o sea, ya un paciente que previamente fue visto por el especialista, son 15 minutos de tiempo en promedio. La mayoría de especialidades son 15 minutos. Cuando son pacientes nuevos, se dan 30 minutos. ¿Qué es lo que está sucediendo ahorita? El problema que tenemos ahorita es que los pacientes tienen X cantidad de tiempo y posiblemente en algunas especialidades son 2-3 años que no se ha visto en seguimiento. No es por primera vez, sino es en seguimiento. Entonces, es imposible para un médico actualizar en 30 minutos todo lo que ha sucedido en 2 o 3 años desde la última consulta. Entonces aquí es donde sería interesantísimo ver, porque eso ya está aprobado, y hablo del sistema de salud del Reino Unido, porque es un sistema de salud muy parecido a Costa Rica, con sus diferencias, pero es muy parecido. En el Reino Unido han
puesto en marcha diferentes mecanismos precisamente para ir a evitar estas cosas, y uno de ellos son los famosos escribas. Los escribas son modelos, es inteligencia artificial que lo que hace es que comienza a redactar el acto médico, la consulta. También algunos de ellos permiten que el médico le diga, bueno, quiero un resumen de los últimos laboratorios, quiero un resumen de los últimos tratamientos que ha recibido. Con esto entonces en promedio se está ganando 1 a 2 horas por día cada especialista. Entonces el tema aquí de por qué se tiene que implementar la inteligencia artificial es precisamente para que ese paciente tenga mayor tiempo, mayor atención del especialista, y que no el especialista en su lugar esté metido en la computadora escribiendo los datos, esté metido buscando laboratorios, etcétera. Esto es una forma a través de los escribas de generar esto. Tanto es así tan importante, ¿verdad?, que en Inglaterra existen cerca de 110 modelos de escribas, de compañías que ya han colocado en el mercado estos famosos escribas. Pero cuando se les aplica precisamente estos comités éticos científicos, prácticamente se viene a 30 el número, porque precisamente tiene que ser escribas que estén totalmente certificados por temas de confidencia, por tema de que tengan certeza en los datos que le están facilitando al médico. Entonces, esto es una herramienta que va a ayudar muchísimo. Luego tenemos lo que son la optimización de las agendas. Las agendas, por ejemplo, uno de los indicadores que valora siempre la gerencia médica por la operatividad que tienen es el porcentaje de pacientes que tenían el día de hoy cita, pero que quedaron ausentes. Y eso pues es muy doloroso, porque con tanta necesidad que tenemos, ¿cómo poder reemplazar a esos pacientes que ya más o menos ya tienen un perfil de que no van a llegar a la cita, y porque esa cita se pierde? Entonces es un espacio que no se puede utilizar. Entonces ya hay varios modelos de inteligencia artificial que precisamente generan perfiles de pacientes tomando en cuenta localía, si tiene que transportarse, los horarios, si tienen alguna enfermedad que le limite, cuestiones sociales, que más o menos ellos indican que para tal día, según el registro de pacientes que tienen anotados, tal porcentaje no va a llegar a la consulta. Eso es lo que genera, lo que hacen las compañías aéreas, que muchas veces sobrevenden los vuelos para tener el 100% de utilidad, y algunos quedan por fuera. Más o menos eso ayudaría a la inteligencia artificial precisamente a disminuir esos tiempos de espera que tienen los pacientes. El otro es un sistema que aplicó el Reino Unido también, es un sistema de inteligencia artificial, el C2I, que lo que hace es tomar en cuenta todas las listas de espera de procedimientos quirúrgicos, comienza a analizar disponibilidad de camas, disponibilidad de especialistas, tipos de cirugías, no solamente el factor de que el que está de último en la lista de espera es el que tiene que verse de primero, sino que también está viendo factores de riesgo, factores de gravedad. Entonces es un sistema automatizado que lo que hace es ver todas estas variables, y entonces eso ha demostrado casi una reducción de 200,000 procedimientos en 4 años que ha tenido ese sistema en el Reino Unido. Entonces, estas son cosas que uno, desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista clínico, observa, analiza de los resultados que han habido en otros países, y que se está llevando de la mejor manera. Se controla mejor los presupuestos, también se puede tomar en cuenta modelos de inteligencia artificial para generar los roles de guardia, y eso tiene que ver, por ejemplo, las horas de trabajo, las actividades que tienen los especialistas al día, cuántas guardias médicas o turnos han hecho, y eso genera un análisis para la asignación. Por supuesto que estos son cosas que aquí en Costa Rica, pues sí, se necesita un debate, se necesita un análisis para poderlas inventar. Vamos a hacer algo, doctor. Vamos a ir a la pausa y regresamos para continuar con más de Autómatas, porque lo voy a poner en una posición difícil, para que lo vaya pensando de una vez, y creo que va a tener mucho que contestarnos. Entendiendo que no es su papel dentro de la caja, pero ¿por dónde empezaría usted a implementar esto hoy, con lo que tenemos hoy, con esa lista de espera, con esa crisis de especialistas, con esa falta de personal en diferentes áreas? ¿Por dónde empezaría? Después de la pausa nos cuenta. Ya venimos con más de Autómatas.
Regresamos. Autómatas. Inteligencia artificial ahora. Crónicas digitales. Un recorrido por la actualidad de la mano de Eva, la inteligencia artificial asistente de Radio Monumental. Crónicas digitales. Muy buenas nuevamente, queridas y queridos oyentes de Autómatas por Radio Monumental. Les saluda Eva, su periodista IA de confianza, y estamos de regreso del corte comercial para compartir una historia que nos demuestra que a veces, para resolver lo imposible, no hace falta construir más, sino pensar mejor. Vamos hasta Colorado, Estados Unidos, donde un hospital público, el UChealth University of Colorado Hospital, enfrentaba un panorama que nos suena familiar: exceso de pacientes, falta de personal y caos organizativo. Durante años operaron por encima del 100% de su capacidad, con alertas semanales llamadas código amarillo, un grito de auxilio del sistema cada vez que no daban abasto. ¿La solución? Una que no costó millones en infraestructura, sino algo más visionario: reestructurar su flujo hospitalario con disciplina organizacional y herramientas de inteligencia artificial. El cambio comenzó desde adentro. El hospital creó roles de liderazgo clínico dedicados exclusivamente a gestionar el flujo de pacientes. Médicos, enfermeras y líderes de distintas áreas se reunían diariamente en huddles o encuentros de coordinación, estableciendo protocolos claros para cada situación. Pero el paso fundamental fue una herramienta de IA llamada IQ for Inpatient Flow, creada por la firma LeanTaaS. Esta tecnología permite predecir qué pacientes serán dados de alta, anticipar cuellos de botella y activar protocolos especiales antes de que la situación se desborde. O sea, la IA ayuda a ver el futuro del hospital antes de que llegue y con eso tomar mejores decisiones. Los resultados fueron asombrosos. Se redujo en un 16% el tiempo que toma admitir a un paciente. Se acortaron en un 65% los traslados a cuidados intensivos. Se logró disminuir la estancia promedio en media jornada. Y eso, aunque no lo crean, permitió crear 40 camas virtuales sin construir una sola nueva. En total, más de 1,700 pacientes adicionales fueron atendidos en un solo año, con el mismo personal y la misma infraestructura. Pero lo más bonito no fue solo la eficiencia, fue el cambio de cultura. El personal, antes agobiado, hoy confía más en el sistema. La doctora Darlene Tati, líder del proyecto, lo dijo con claridad: vimos un aumento del 90% en la confianza del equipo para tomar decisiones críticas. Porque cuando el caos se ordena y las herramientas sirven de verdad, la gente responde con compromiso y esperanza. La tecnología no es magia, pero bien usada puede ser revolucionaria. Esto fue Crónicas Digitales. Autómatas, inteligencia artificial ahora. Muchas gracias, Eva. Doctor, en la primera parte usted nos comentaba sobre esos temores, sobre las dudas que había en los profesionales. También nos llegó a hacer el repaso del potencial que ofrece la IA en la aplicación de la salud. Y ahora perfectamente Eva nos pone un caso ejemplar en Estados Unidos que puede reflejar cierta realidad con nosotros. Y lo quiero vincular a la pregunta que le hacía Febe ahora. ¿Cuáles son los primeros pasos, sin que usted es el responsable de la política pública y demás, pero sí tiene una formación donde ha estudiado lo que la IA puede hacer por la salud? ¿Cuáles serían esos primeros pasos que cree usted podríamos utilizar en Costa Rica para implementar y sacarle provecho? Bueno, lo principal, y eso continuamente en los entrenamientos, en las capacitaciones que uno recibe referente a la implementación de proyectos de inteligencia artificial, es el conocimiento, la alfabetización que tienen que tener todos los involucrados. Todos los involucrados, y comienzo desde abajo hasta arriba. No por importancia, sino por el orden de la pirámide. Uno, el conocimiento. Hay que educar a los usuarios, a los pacientes, para que pierdan ese miedo. Hay que también generar consentimientos informados que sean claros, que el usuario los pueda leer, que entiendan bien de qué se trata la inteligencia artificial y ir quitando todos esos temores. Número 2, también comenzar a entrenar al personal de salud, a los médicos, a las enfermeras, que conozcan de dónde nacen esos datos para que vayan perdiendo ese temor de los resultados o de lo que se desprenda de lo que hace la inteligencia artificial.
que sepan en forma clara, sin ningún temor, que sepan que no van a ser reemplazados por la inteligencia artificial, pero como decía Eva al inicio, y yo lo extiendo más allá, no solamente al médico, sino el personal de salud que no esté capacitado en inteligencia artificial se va a quedar totalmente desfasado de esto que ya se está prácticamente generalizando en todo lo que son los campos de las áreas de la salud. Luego también comenzar a entrenar a los administrativos, sea en una institución pública o en los hospitales, en las clínicas privadas, en el INSS, capacitarlos para que ese flujo de necesidades, el que ellos entiendan que hay que dar un poquito más de presupuesto para acá, de que hay que dar recurso humano para la otra parte, etcétera. Es muy importante también que ellos sepan qué es lo que se va, al fin de cuentas, qué es lo que se va a generar para facilitar precisamente toda la mejoría en el sistema, toda la mejoría en esos cuellos de botellas que estamos teniendo. Y lo otro también es el tema político, que desde la presidencia, el Ministerio de Salud, que ya recientemente asistí al Foro Nacional de Salud que se desarrolló días anteriores, ya me pareció que el Ministerio de Salud tiene ya una guía clara hacia dónde vamos, pero ese músculo todavía hay que fortalecerlo más. Entonces, me preguntaba Febe, ¿cómo podemos pasar esos desafíos? Bueno, esos desafíos, educando, alfabetizando a todos los profesionales, vamos a precisamente evitar los que son el tema del sesgo y de la equidad, o sea, que todos esos datos de la inteligencia artificial tomen en cuenta a toda la población, y eso lo estaríamos generando cuando estamos diseñando alguna solución, alguna herramienta que mejore el abordaje en temas de la salud, y también incluyo los procesos administrativos, temas de costo, temas de talento. Hay que revisar esas mallas curriculares de los centros educativos, tanto técnicos como profesionales, ver cuáles les hace falta. Ahorita en la Universidad McGill de Montreal, Canadá, ellos ya están incluyendo casi en todas las materias, en todos sus bloques, prácticamente tienen un 40% de inteligencia artificial al contenido, a las habilidades duras que los estudiantes en salud están aprendiendo. Vean que esto nos dice muchísimo por la importancia que le están dando, y entiendo también que en la República de China también desde las escuelas ya las están inculcando los temas de inteligencia artificial. Entonces, ya teniendo temas presupuestarios con recurso asignado, también lo que es la formación del talento, esa implementación se puede llevar de la mejor manera, se puede llevar de forma rápida. En el caso de Costa Rica, ¿qué oportunidades ve usted bajo la estructura que tenemos? ¿Ve más oportunidades o más dificultades en implementar la inteligencia artificial? Yo lo que veo es un panorama muy bonito, muy claro, que nos puede convertir en un líder incluso a nivel latinoamericano, y por qué no más allá ir a nivel mundial, porque nosotros tenemos el insumo más importante, que es el expediente digitalizado, toda esa información. Lo que sí tenemos que hacer entonces, ese combustible que va a dar abastecimiento a los logaritmos que se requieren para generar todo lo que son las soluciones de inteligencia artificial, ya lo tenemos. Tenemos que entonces resolver el tema de la fragmentación que tenemos en este momento. Tenemos que hacer también un plan precisamente para ver cómo logramos esa alfabetización, y Costa Rica, estoy casi seguro que estaría siendo un líder internacional precisamente en los sistemas de salud ayudados por la inteligencia artificial, porque el modelo que tiene la caja de prestación de servicios, esa solidaridad, más bien hay que fortalecerla precisamente con la herramienta de la inteligencia artificial. Uno escucha casos europeos donde hay preocupaciones más allá del tema de la medicina, de la existencia de profesionales médicos especializados, que los hay, desde la perspectiva que son grupos poblacionales que se están haciendo más y más viejos, porque no hay una tasa de nacimiento que esté relevando la población, y en Costa Rica nos está
pues encaminando como país hacia lo mismo. Esto quiere decir que con el pasar de los años vamos a tener poblaciones más adultas y menos profesionales atendiendo la salud o atendiendo en otras actividades del quehacer humano. La inteligencia artificial en esa perspectiva, doctor, ¿cómo encaja? Bueno, vamos a ver, iniciamos en que existe a nivel mundial un déficit de profesionales en ciencias de la salud. En la medicina es clarísimo la necesidad de médicos que requiere los Estados Unidos, que requiere Canadá, que requiere la Unión Europea. De hecho, han ido disminuyendo, han ido suavizando los requisitos para que migren profesionales en la salud a esas áreas del mundo. Esa situación se da en paralelo con el envejecimiento de la población y Costa Rica no escapa de eso. Entonces, ¿cómo podemos aplicar la inteligencia artificial? Precisamente la población va envejeciendo, se requieren ciertas condiciones en los consultorios que estén adecuadas a las necesidades de movilidad de los pacientes. Se requieren en los hospitales también un cambio estructural precisamente en los salones de hospitalización. Y esto hace que la inteligencia artificial precisamente genere proyecciones para poder construir facilidades, para poder construir infraestructura que esté relacionada con esta población que tiene su limitación y que requiere atención médica. Entonces aquí es donde la inteligencia artificial también nos puede colaborar, que esto todavía no es una cosa que está siendo muy implementada a nivel mundial, pero ya uno está viendo los primeros reportes. Es la inteligencia artificial en donde un personal técnico que no es profesional puede generar una serie de exámenes médicos a esta población que requiere ciertas capacidades para su movilización. Esto está dirigido también a los famosos chatbots, al uso de recordatorios para que estas personas mayores puedan tomar los medicamentos en sus horarios, en los horarios que están indicados. También la inteligencia artificial está detectando de manera incipiente información de las enfermedades y ahorita se está trabajando mucho esto, se está publicando mucho de lo que es la intervención de la enfermedad del Alzheimer para diagnosticarlo en estadios tempranos. Y si sumado a esto también esa población que está envejeciendo, tenemos una inteligencia artificial que puede diseñar medicamentos, porque ya la inteligencia artificial en un grupo de enfermedades que son las famosas enfermedades huérfanas o las enfermedades que tienen muy pocos pacientes pero requieren de algún tipo de fármaco, ya la inteligencia artificial está generando los modelos estructurales de las moléculas que a la postre, después de un estudio, vienen siendo los fármacos que se van a utilizar. Entonces también aquí tenemos otro tipo de intervención por parte de la inteligencia artificial en esta población, en procesos también de necesidad, por ejemplo, de que una persona, un adulto mayor, viva solo. Ya también hay herramientas, hay dispositivos que alertan sobre caídas, que alertan sobre los famosos relojes inteligentes, están alertando si esos pacientes mayores están teniendo cambios en sus presiones arteriales, están detectando si están haciendo algún trastorno del ritmo, y eso a su vez avisa a los familiares, o bien en otros sistemas de salud que tienen mayor digitalización y mayores recursos, están alertando a una central médica para que a su vez vean las situaciones que puede enfrentar este paciente y envíen ayuda. En este caso sería pues en algún momento la Cruz Roja cuando estén esto en nuestro país. Hace un momento usted nos hacía referencia a la malla curricular. ¿Cómo se prepara la Academia Costarricense en la parte de medicina? ¿Qué le diría usted a un estudiante actual de medicina? ¿Es relevante que comprenda lo que está sucediendo con inteligencia artificial? ¿Podemos seguir en un sistema educativo como el que traíamos años anteriores, décadas anteriores? No, eso va a ser muy difícil. Sí tiene que haber una reforma curricular, tiene que insertarse todos los aspectos precisamente formativos, estructurales de la inteligencia artificial en la currícula de todas las carreras. Vea qué interesante, el próximo mes de octubre es el Congreso Médico Nacional en La Fortuna.
Ese congreso tiene una serie de charlas de las diferentes asociaciones médicas, que es un grupo importante de temas que se van a ver. Pero de todo el programa, en este momento, solo hay 2 charlas enfocadas a la inteligencia artificial. Y por ahí viene tal vez el tema de esa falta de conocimiento que tenemos. Yo, en lo personal, con los grupos de médicos internos que provienen de las universidades, he hecho encuestas, si bien es cierto son encuestas que posiblemente no tengan mayor trascendencia estadística, pero sí me llama la atención que los internos dentro de sus currículos actuales no tienen nada de inteligencia artificial. Pero cuando uno habla con ellos de las inteligencias artificiales que se pueden utilizar en las redes sociales, en el Instagram, ya en Facebook, ya esos son consultas que yo le he hecho a los médicos, propiamente a los especialistas. Los internos universitarios manejan muy bien las herramientas de inteligencia artificial aplicadas a redes sociales, pero todavía no tienen esa capacidad de utilizar aplicaciones que sean enfocadas precisamente a los pacientes, a lo que están aprendiendo. Ahorita, por ejemplo, hay aplicaciones que le resumen a uno los artículos, le dan la evidencia médica en artículo para una mejor toma de decisiones. Hay aplicaciones que si uno tiene dudas con un electrocardiograma y no tiene a la par a un cardiólogo o a un médico especialista, esa aplicación prácticamente le da un diagnóstico del trazo electrocardiográfico que está teniendo. Hay aplicaciones también en los pacientes que tienen patología neumológica, patología pulmonar, que le interpreta ya los gases arteriales. Con esto no estoy diciendo que uno tiene que tomar o dar por hecho que esos reportes que genera la inteligencia artificial son fijos. Para eso está el criterio médico, por eso es que la inteligencia artificial no va a sustituir al médico. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en las universidades, en los centros de estudio que ofrecen programas técnicos? Hay que comenzar a meter, a introducir, inteligencia artificial, los fundamentos, que entiendan cómo se implementan los proyectos, que entiendan las buenas prácticas de cómo etiquetar la información de la mejor manera, interpretar, que no asuman que la inteligencia artificial es el médico especialista de muchos años, sino que ellos sepan y que interpreten cómo tienen que responder a la inteligencia artificial. Pero si es un trabajo titánico, no sé qué tanto el CONESUB, el CONAREN, está al tanto de eso, si ya está introduciendo precisamente ese tipo de reformas, o han visto la importancia de eso, tanto en las universidades públicas o en las universidades privadas. Yo recientemente tuve una pequeña charla con médicos cardiólogos y prácticamente conocen de inteligencia artificial, han escuchado de inteligencia artificial, pero todavía no tienen una claridad de las bondades, del apoyo, del uso de esa herramienta de inteligencia artificial. Ahorita, por ejemplo, la inteligencia artificial, con los software que están introduciendo en los ecocardiogramas, que son los dispositivos médicos que pueden ver el corazón, el San Juan de Dios ahorita acaba de adquirir un ultrasonido que tiene un valor casi de $152,000, que ya viene incorporada con inteligencia artificial para tratar de ver cosas que el ojo humano no ve. Y ahí es muy importante no solamente utilizar precisamente el software que lee las imágenes que está viendo en el paciente el cardiólogo, sino que el cardiólogo también pueda dudar, pueda discernir si eso es un error o un falso, ese tipo de cosas. Por eso es que es muy importante, si ya se está introduciendo la inteligencia artificial en los dispositivos médicos, por eso es que hoy por hoy definitivamente tenemos que hacerlo. Cosas fáciles también, pues aquí tenemos en el área del Coyol de Alajuela, pues prácticamente 30 empresas que son las que fabrican dispositivos médicos. Ver también cómo estas empresas que están en zonas francas pueden a colaborar también en el proceso de alfabetización, de generar conocimiento en todos los profesionales de ciencias de la salud. Doctor, nos quedan como 30 segundos para despedir el programa, pero usted hizo referencia sobre el tema de principios éticos y datos sensibles. Muy rápidamente, ¿cuáles serían esos principios éticos innegociables? Los datos del paciente, eso por eso hay que
Actualmente lo que se utiliza es un consentimiento informado. Cuando un médico, por ejemplo, quiere desarrollar una investigación clínica, tiene que generar un protocolo, porque ese protocolo, todo ese ensayo clínico va a llevar información que es del paciente. Lleva de temas médicos, lleva temas de dónde vive, temas de antecedentes personales no patológicos, los antecedentes patológicos, o sea, son temas que son propios del paciente. Ahorita lo que se está utilizando pues es someter ese documento a un comité ético científico. Ellos lo ven, ya tenemos una ley que precisamente regula todo lo que es investigación en seres humanos, y de ahí entonces se genera el sí o el no para continuar con ese protocolo. En inteligencia artificial, el tema aquí es que los comités éticos científicos estén capacitados. Le agradecemos mucho al doctor Néstor Azofeifa por acompañarnos en el día de hoy en Autómatas, y deseándoles que tengan un extraordinario fin de semana. Que disfruten mucho este día sábado. Muchas gracias. Soy Eva, la inteligencia artificial asistente de Radio Monumental. Gracias por acompañarnos hoy. Nos escuchamos en la próxima entrega de Autómatas. Inteligencia artificial ahora.